Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 8 de marzo del 2024 y me estoy riendo porque no me avisaron que hoy no teníamos clase. Entonces yo dije, voy a llegar súper puntual y bañada a esta sesión, pero pues no, ando solita. Bueno, no importa. Hoy celebramos a todas las mujeres que nos dieron derechos. Celebramos a esas valientes mujeres que enfrentaron pues el mundo patriarcal y que de alguna forma expresaron el sentir de todas, ¿verdad? Porque fueron pocas estas mujeres las que hicieron estos actos de valentía, de enfrentarse a una sociedad pues gobernada por hombres, ¿verdad? Hoy día pues estamos en digamos, en un sistema un poco más igualitario. Obviamente hemos avanzado en muchos aspectos, hay otros que hay que mejorar, pero bueno, el mensaje de hoy es pues respetar la memoria de esas personas, también las que han dado la vida, las que la han perdido durante muchos años que hemos, bueno, pues el género femenino, ¿no? Hemos sido pues objeto de de muchos actos que, bueno, ahorita no vale ni la pena decir, pero bueno, a todas las mujeres, a todas las del grupo, un fuerte abrazo. eh, Cuidémonos, el mensaje de hoy es cuidémonos entre nosotras, dignifiquemos nuestro género, eso también es algo importante de decir, démonos a respetar, acompañémonos, ¿no? Creemos una atmósfera de convivencia sana con todos los que nos rodean. También el mensaje de hoy es, pues no nos martiricemos ni tampoco nos victimicemos, seamos realmente esa persona que, que brinde apoyo, esa persona que haga la diferencia, esa persona que pues respeta a los demás, que les da su lugar y que, bueno, también defiende su opinión, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que también a los compañeros hombres que hoy nos acompañan eh, en este grupo, gracias por respetarnos, gracias por cuidarnos, gracias por querernos, gracias por ser ese compañero amable, ese que también nos cuida. Y bueno, pues hoy día 8 de marzo dieron el día y yo no me enteré. Así que, bueno, vamos a aprovecharlo para dar algunas ideas de esta semana y que no perdamos el hilo de la clase. Yo venía dispuesta a que pues ustedes mostraran el trabajo que hicieron la semana pasada con respecto a, a los temas que dimos y que trabajaron en equipo. Pero bueno, si no es el caso, hoy vamos a empezar con las escuelas didácticas. Bien, eso que ustedes hicieron, que fue hacer una revisión justo de las didácticas especializadas, que bueno, por sus diferencias, por sus tipos, por su población a la que atiende, por el tipo de modelo, por la circunstancia del alumno, pues es una forma de clasificar a la didáctica, que obviamente en la primera unidad pues estuvimos revisando eso, justo la generalidad de esta disciplina. Pero bueno, continuando con lo que es la segunda unidad, empezamos a revisar propiamente pues la tradición, ¿no? La historia que ha tenido la didáctica a lo largo del tiempo. Concretamente, bueno, su origen en el siglo XVIII, posterior a pues a estas corrientes que también ya pudimos ver en teoría pedagógica, las corrientes del humanismo, las corrientes del Renacimiento, las corrientes de la Ilustración, la corriente posterior a la Revolución Francesa, que repercutió también pues en los imperios europeos y que bueno pues dio origen también a su vez a la independencia de América Latina, ¿no? Em, Estas escuelas didácticas son, digamos, tres grandes escuelas, aunque de ellas se van a desprender diferentes enfoques, se van a desprender diferentes modelos. Podríamos decir que las escuelas son como los padres, ¿no? Y que a medida que va surgiendo una nueva generación, pues los hijos heredan pues ciertos genes, ¿no? Cierto parentesco.
Entonces las escuelas, estas tres grandes escuelas dieron origen a dieron origen a diferentes enfoques y a su vez también a diferentes modelos de enseñanza, ¿verdad? Concretamente modelos de enseñanza, porque también podríamos hablar de los modelos de aprendizaje. Sin embargo, los modelos de enseñanza son lo correcto en el término de la didáctica. Entonces, bueno, pues las escuelas didácticas vamos a ver que son tres grandes grupos. Una, pues, conocida como didáctica tradicional, que permanece, que no se ha ido, que si bien ha estado diluyéndose, ha estado como si fuera, pues, el agua entre las manos, ¿no? La tomas, se va filtrando por las manos. Bueno, la didáctica tradicional de alguna manera ha permanecido y bueno, no, no es del caso, pues, satanizarla, ni tampoco criticarla, ni tampoco decir que está mal la didáctica tradicional. Bueno, precisamente porque es una tradición, precisamente porque ha sido una forma de enseñanza que ha perdurado en el tiempo, porque también ha aportado y porque también ha tenido éxito en cuanto a la forma de transmitir conocimientos en la escuela. Y por eso, bueno, también de ahí un poco el nombre, ¿no? De escuela didáctica, porque nace de los escolásticos. Recordemos que la educación como la conocemos hoy día, pues nació en las catedrales, nació en las parroquias, nació en la iglesia, pues entonces, bueno, pues hablar de la escolástica nos refiere justo a la enseñanza que dieron estos frailes, estos monjes, los jesuitas, los dominicos, los agustinos, todos los grupos religiosos del pasado, ¿no? De la Edad Media, que ustedes recordarán, que ya revisamos. Entonces, la didáctica tradicional, pues es esta forma de enseñanza muy, no quisiera emplear la palabra antigua, pero pues sí conservadora, ¿no? La escuela didáctica tradicional es conservadora en ese estilo, el estilo de hay un expositor, hay un oyente, hay algo que decirle y bueno, pues estamos enfrentando precisamente la misma circunstancia en estos momentos. Así que aunque el escenario haya cambiado, aunque la tecnología nos lleve a este escenario, a esta nueva aula, que sería esta aula virtual. De todas formas, practicamos la educación tradicional o la enseñanza de la didáctica tradicional. Luego tenemos otro tipo de escuela que más adelante vamos a estar viendo, pues, más a detalle. Por el día de hoy solo quisiera hablar de la didáctica tradicional, pero sí mostrar las tres escuelas o las tres grandes escuelas que dieron origen a diferentes enfoques. Bueno, la otra se conoce como escuela nueva. Claro, pues si hay una didáctica tradicional, una didáctica conservadora, pues obviamente tiene que haber una didáctica diferente, pero esta es una didáctica completamente diferente, muy innovadora en su tiempo, por eso es que se le conoce como escuela nueva, porque fue totalmente innovadora, quitando incluso muchas barreras de la didáctica tradicional que se podrían ver físicamente, ¿no? Estas barreras, la barrera del espacio. Justo también me hubiera gustado comentar con ustedes la conferencia de Ángel Díaz Barriga, en la que nos comenta eso, ¿verdad? De hacer la diferencia en el aula, quitarnos de estas cuatro paredes, quitarnos de este cuadrito, como menciona él en Zoom, y que podamos hacer algo innovador aún y cuando estemos en este cuadrito. Entonces, la escuela nueva propone ideas pues a lo mejor algunas incluso muy descabelladas. Después las vamos a comentar, pero eh, se podría decir que es un polo opuesto la escuela nueva a la didáctica tradicional. Y luego surge una nueva corriente en el siglo XX llamada corriente crítica o didáctica crítica, que en este sentido no se enfoca, no tiene su perspectiva desde el punto de vista de por ejemplo, de los espacios o de los contenidos que se deben enseñar, sino más bien su enfoque se observa desde el modelo ideológico que hay que transmitir. Es una visión crítica y reflexiva en todos los asuntos y en todos los aspectos del pensamiento del formador, ¿no? Principalmente de quien enseña,
y bueno, pues que influya en este que está participando en esta formación, en este recibir una instrucción. Entonces, bueno, pues la didáctica crítica, más que hacer ah, podríamos decir, más que hacer un aporte sobre la infraestructura, sobre los materiales, sobre el método, su aporte es más que nada reflexivo, su aporte es más que nada sobre la instancia del tipo de maestro que debe ser o del tipo de maestro que debe haber en las aulas. Entonces, bueno, pues estas son las tres grandes escuelas. Hoy vamos a revisar esta, justamente, la escuela de la didáctica tradicional. Lo voy a hacer un poquito menos grande para que lo podamos ver, no lo perdamos de vista. Bueno, como ya mencionamos, nace en el siglo XVIII, perdón, XVII, posterior a lo que sería estos enfrentamientos en Europa de diferentes imperios, de diferentes gobiernos que tenían pues al frente a un monarca, ¿verdad? Todos estos monarcas fueron derrocados con el tiempo y empezó a haber una mirada un poco más democrática, que de hecho pues así es como nacen las naciones, ¿no? Los países como hoy día los conocemos. Este tipo de gobierno democrático popular en el que se pide la opinión del pueblo y el pueblo es el que elige a los representantes del gobierno, pues en digamos, en este contexto es cuando nace justo la didáctica, porque empezamos a notar que la escuela, que era principalmente religiosa, pues se va transformando, va llegando a manos de los laicos. Y esto es algo muy importante porque hay una separación, ¿verdad? Ya dijimos, la escolástica nace en las catedrales, en el ambiente religioso, pero poco a poco se van separando. Eso también lo vimos aquí en México, con las leyes de reforma de Juárez, ¿verdad? De 1857. Las reformas de Juárez definitivamente declararon la división entre el Estado y la Iglesia. Bueno, asimismo, es tomado esto de un modelo europeo, en donde vamos separando la tradición de la enseñanza de los frailes, donde era más, pues, una transmisión de conocimientos más religiosos, ¿no? Más teológicos, más con respecto al catecismo la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Entonces se va convirtiendo en algo laico, se va permitiendo que los conocimientos de la ciencia pues lleguen a la escuela, ¿no? A los niños, justo a los jóvenes y que los civiles, como todos nosotros civiles, pues puedan estar al frente de un grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la escuela de la Edad Media y la escuela del siglo XVII. En sus inicios, dice, fue de gran relevancia en la educación por lo novedoso de sus métodos. Juan Amos Comenio, que fue una figura muy importante, dio, digamos, dio un tratado, dio un libro. Este libro yo se los puedo compartir, se llama Didáctica Magna. Sería por ahí importante que lo consideraran en algún momento dado leer. Todo pedagogo, por lo menos una vez en su vida, tendrá que leerlo, ¿verdad? La Didáctica Magna. Es un libro que fue considerado como si fuese la Biblia civil o la Biblia de los civiles de la escuela o de quien quisiera aprender a ser maestro, ¿verdad? Entonces, hay que leerlo. Y la relevancia se notó en el método. Aquí, en la insistencia de Comenio va sobre tener una guía que le ayude a cualquier persona a enfrentarse a un grupo al cual va a instruir. Y necesita tener método. El método de la apertura, el método de la palabra, el método del reparto visual, el método de hacer que participen nuestros alumnos. Así que, pues, con el tiempo fue novedoso, con el tiempo se hizo algo muy importante con la didáctica magna, porque todos los que aprendían a ser maestros, pues notaban esta inquietud por encima de todo, una vocación por enseñar. Sin embargo, con el tiempo sabemos que las cosas pueden ir cambiando y entonces la escuela se volvió muy estricta.
La escuela volteó su mirada a cosas que de alguna forma pues fueron incluso hasta ridículas, ¿no? Entonces se volvió muy rígida, sus prácticas fueron poco adecuadas. En esta figura que antes se exaltaba en el siglo XVII, XVIII, la figura del maestro, eh, como una persona sabia, como una persona que te podía dirigir, alguien respetable. Con el tiempo, esa figura se fue convirtiendo en una figura de autoridad, que era incuestionable, ¿no? Este maestro rígido también, que infundía disciplina, este maestro que causaba temor, ¿no? Entonces, bueno, pues las prácticas eran poco adecuadas porque, pues nos enfrentábamos, o los niños, mejor dicho, los niños de ese tiempo se enfrentaban a castigos, pues a veces, como les digo, ridículos, a veces demasiado exigentes o muy fuertes, ¿no? Bien, la didáctica tradicional, pues se vio manchada de estas prácticas muy inadecuadas, ¿verdad? La exigencia de memorizar lecciones completas y si no te las sabías, el castigo era ejemplar, ¿no? Em, Fueron poniendo énfasis la didáctica tradicional en el maestro, se fue olvidando del alumno, a pesar de que ya habían muchos autores que ya ponían al alumno al centro de la educación. Ustedes recordarán a em, a Freinet, ustedes recordarán a de Crowley, se me estaban olvidando ahorita, a de Crowley, a John Dewey, todos estos grandes pedagogos que ya hablaban bueno, poner al niño al centro de la enseñanza. Pero en esta didáctica, en esta escuela tradicional, se fue haciendo énfasis hacia el maestro. Entonces, el método utilizado para la educación es el de la imitación, el de la memorización de la información, y se conocía también como un sistema represivo y coercitivo, ¿verdad? De mucha disciplina, de estate quieto y silencio y no hables hasta que yo te diga y no te pares y pide permiso y muchas cosas, ¿verdad? Que incluso, como digo, todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, casi ya cumplimos 25, la primera cuarta parte de este siglo, y seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, bueno, este sistema que pues representa precisamente la mayor parte de la crítica de la escuela nueva a esta didáctica y de la escuela crítica a esta didáctica tradicional, pues fue sobre la discriminación del alumno, ¿verdad? Hacerlo sentir mal, etiquetarlo. Empezó a haber esta forma de etiquetar, ¿no? Calificando, incluso con los colores fuertes como el rojo, ¿verdad? Para representar la etiqueta, el estigma de que estás marcado, ¿verdad? Y estas prácticas, estas formas, de alguna manera alguien las retomó del siglo XII, ¿verdad? De la Edad Media, las fue retomando desde atrás. Debes recordar la escena de Joana cuando escribe, está haciendo sus manuscritos, el profesor le dice que está mal, pero bueno, llega ahí el fraile protector o el obispo y dice, esto es perfecto, ¿no? Haciendo notar que Joana, siendo mujer, escribe muy bien, tiene una perfecta caligrafía. Pero ¿qué hacen los niños a consideración del profesor, quien los manda a entintarla, ¿no? A mancharla? Mientras ella va pasando, los niños le vacían la tinta en el cabello de Joana y le va escurriendo, ¿verdad? Entonces, este sistema de discriminación, no solo a las mujeres, porque igual también hay que precisar que la escuela no era para mujeres. Anteriormente solo eran para hombres. No fue hasta el siglo XIX, bueno, cuando ya se empiezan a ver algunas escuelas femeninas. Entonces, fíjate cuánto tiempo la mujer pues pasó a ser un cero a la izquierda, la analfabeta, esta que se encarga de proveer el alimento, pero nada más, ¿no? Nada más, de procrear hijos y dar alimento. Entonces, es una discriminación muy fuerte hacia el alumno y con el tiempo se va agudizando y se va incluso popularizando. Es como una cultura, ¿no? Que llega a todas las familias y que, bueno, todavía hasta el siglo XX los padres de familia decían al maestro, ¿no? Le decían, maestro, si mi hijo se porta mal, tiene el permiso para que lo golpee, para que
le ponga sus buenas tundas por no portarse bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay cosas que de plano ya no se deben admitir, pero bueno, debe haber un cierto tipo de disciplina, debe haber límites. Entonces, aquí es de donde vamos a retomar también cosas que la didáctica tradicional, pues de alguna manera también funcionan, ¿verdad? Vamos a hablar también luego de esas bondades. Bien, sus principales representantes fueron Alain, Choteau y Durkheim, los cuales, bueno, hablan de eso precisamente, ¿no? Alain, pues propone una educación de la lectura de los clásicos, Chateau, el contacto con los maestros de civilización universal, eh, el hombre que se educa debe tener una vasta, un vasto bagaje cultural, muchos conocimientos, se premia el intelectualismo, ¿no? Se premia el intelectualismo porque es aquello que te va a brindar pues un camino en la vida, es lo que dicen los representantes de la escuela tradicional, ¿no? Que tú tengas conocimientos, que tú tengas certificaciones y que puedas elevar el espíritu del esfuerzo, la atención, la inteligencia. Esto es parte de algo bueno, habría que notar que sí es necesario. Hoy día, en la escuela actual, se está observando que incluso los niños, pues ya no premian el esfuerzo, ya no premian la atención, ya pues la inteligencia ha bajado bastante en el sentido de que no ocupan este sentido común, no ocupan esta función humana de análisis, de comparación, de crítica. El pensamiento crítico es algo indispensable. Entonces, la escuela de propuesta por Chateau nos habla de esto, ¿no? De podernos cultivar a través de la lectura también. Entonces, la disciplina en consecuencia de lo que se enseña es algo que se produce en la escuela tradicional. Y el último representante que vamos a revisar aquí, pues es Durkheim, que ya habíamos visto el semestre pasado, que nos habla de la conciencia de la realidad del tiempo y el entorno en el que vive nuestro alumno. El hombre educado es alegre y enriquece la experiencia, y la educación debe ser producto del esfuerzo. Nuevamente son, pues, algunos de los puntos importantes que hay que mencionar eh, de la escuela de la didáctica tradicional. Me gustaría entonces que viéramos posteriormente, em, que comentáramos esos principios didácticos que nos hace referencia Ángel Díaz Barriga, para que tengan sentido con esto de la escuela nueva que vamos a comentar juntos la próxima semana, y que bueno, de ahí vamos a sacar, por supuesto, un cuadro comparativo. Seguimos. En esta otra presentación, pues vamos a hablar también de las características que tiene la didáctica tradicional. Ay, a ver, sí. Uh, se mueve, se mueve. Bueno, así es Prezi, la herramienta que estamos ocupando. Eh, pues ya decíamos que la didáctica tradicional puede representarse con mayormente sus desventajas, mayormente estos puntos negativos, ¿no? Uno de esos es que es muy, muy egoísta en la autonomía, es decir, en aquel que está recibiendo esa enseñanza, ¿no? El niño no tiene derecho a opinar, el niño no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a dar su opinión, no tiene derecho a nada. Muy pocas veces es protagonista de su propio aprendizaje, es más bien el receptor continuo de lo que le dan. El maestro es el que da la pauta, es la condición del éxito en el aprendizaje, y por eso, bueno, la figura del maestro tradicional, pues, de alguna forma también tiene ciertos claroscuros, ¿no? Por el lado de la claridad, este maestro es un maestro sumamente conocedor de sus áreas, ¿no? Es muy buen maestro de matemáticas porque conoce las matemáticas, conoce las ciencias, conoce la geometría, conoce el cálculo diferencial, habla de química, habla de elementos químicos, habla de procesos químicos, y no solo habla, los conoce, los practica, conoce la naturaleza, conoce los fenómenos naturales, conoce la geografía,
Es decir, este maestro es un maestro muy intelectual. Por eso es que él es la clave del éxito de la didáctica tradicional. A él le corresponde organizar el conocimiento, a él le corresponde elaborar la materia. Entonces, en esta didáctica se ensalza, se realza la figura del profesor. El alumno solamente se limita pues a acumular, a reproducir la información, a imitar en todo caso al maestro. Y pues por eso mismo es que se fue replicando también hasta nuestros días la enseñanza tradicional, porque pues, ¿quién mejor que el aprendiz, el niño, para poder repetir todo lo que el maestro hizo también? Así que se fue perpetuando esta práctica que ya dijimos puede notarse muy negativa, muy inadecuada, ya viéndolo bien, ¿no? La memoria tiene un rol decisivo en la didáctica tradicional. Por tanto, bueno, pues el alumno pues no le queda de otra más que solamente participar muy poco en el aprendizaje. Los antecedentes, que hace rato olvidaba yo el nombre de Herbart, pero bueno, ese es Herbart, el pedagogo de pedagogos, el maestro de maestros, el que consideró pues la figura del niño o el, el niño como centro de atención de la enseñanza. Fue él el que inicia una nueva pedagogía, ¿no? Pero bueno, también sus antecedentes están de la didáctica tradicional en Wolfgang Radke, alguien que ya vimos también, aprendizaje sin violencia, erradicación del memorismo, iniciación del aprendizaje por experiencia e inducción. Tenemos a Juan Amos Comenio, el padre de la didáctica, con el libro este que les comentaba, Didáctica Magna. Destaca el optimismo en la fe, la institución educativa es una figura que hay que realzar, los métodos didácticos puestos ahí en el libro de Didáctica Magna. Pestalozzi, que nos habla de la práctica del método didáctico, de la educación elemental, que reciba el niño educación desde sus primeros años, de una educación colectiva, que ya no estén separados, que estén juntos, que haya grupos escolares, y la psicología del niño. Bueno, y la, el pedagogo más relevante, ¿no? Friedrich Herbart, el cual pues nos habla acerca de una pedagogía general, una pedagogía que instruya, una pedagogía que vaya hacia la enseñanza efectiva de los aprendizajes. Sin embargo, como les digo, pese a que ya estos antecedentes, pese a que ya se había dicho en la teoría qué es lo que se tenía que hacer, bueno, pues ya en la práctica, esta otra parte de la didáctica, que es la práctica, se fue enfocando en otros aspectos y perdiendo de vista estos que son como postulados teóricos, estos postulados teóricos se fueron perdiendo, se fueron olvidando en la práctica y más adelante los tuvimos que retomar, ¿no? Bueno, la metodología y recursos didácticos de la didáctica tradicional hay que nombrarlos cuáles son. Y estos son los que siguen estando ahí, ¿verdad? El pizarrón, que incluso ya pasamos a esta pizarra virtual, por eso Ángel Díaz Barriga dice, bueno, pues yo no veo gran cambio, o sea, siguen las cosas igual, sí, aquí está el pizarrón, aquí podemos escribir incluso en este pizarrón virtual también que nos proporciona Zoom, el rotafolio del maestro, las láminas, el material que podemos pegar en la pared, el material que podemos poner en una lámina, eso también permanece. Los libros no se han dejado de ocupar. En la didáctica tradicional, que tú tengas un libro en la mano, eso es lo ideal para esta didáctica, el cuaderno de notas, la libreta. Y no solo eso, la libreta impecable, ¿no? Recordemos que también muchos de nuestros maestros pues sí, nos obligaban a tener una muy buena letra, nos vigilaban mucho esa parte. Escriba usted bien, haga bien redonda las letras. Algunos otros maestros cuando fuimos educados en los primeros años nos enseñaban letra cursiva, también hacíamos letras cursivas. Hoy día no lo sé, yo creo que eso ya se ha ido perdiendo, pero ustedes me dirán también si es que todavía se sigue enseñando la letra cursiva. Bueno, esos son los recursos que siempre han permanecido
en la didáctica tradicional. Ahora, en cuanto al método, pues ya dijimos, ¿no? Se enseña a los alumnos con el mismo método de enseñanza en todas las ocasiones, que sería memoriza. Yo no le veo nada de malo a memorizar. De hecho, soy partidaria de memorizar, aunque desde mi propia experiencia yo podría decir que no soy muy buena memorizando, pero estoy a favor de la memoria, ¿no? Aunque no sea muy, muy buena memorizando, soy más bien un poco despistada. Este, Estoy a favor de que memoricemos. Sí hay que guardar ciertos datos en nuestra memoria. Sí hay que recordar estos pasos. Es importante porque también aprender es repetir, ¿no? El aprendizaje es por repetición. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Si no has logrado controlar el equilibrio, lo tienes que hacer muchas, muchas, muchas veces hasta que ya está fijado en la memoria. Entonces, es un método tradicional. No le veo pues algo negativo, todo lo contrario, yo creo que es importante. Lo que sí es que no hay que exagerar ni tampoco hacer de este método el único método, ¿cierto? No hay que hacerlo como si no hubiera más vida, vaya, hay muchas cosas que hacer y muchos métodos también que aportar. Am, este sistema de memorización consiste en recordar para fijar, sí, eso, para tener ahí, retener la información. Y por eso es que también es importante en la didáctica tradicional la escritura, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan cuando fuimos a Montessori? La maestra Alexandra nos dijo, bueno, el manipular con las manos, el tocar las cosas, el escribir, el hacer muchas cosas con las manos, por ejemplo, enroscar, por ejemplo, jalar, por ejemplo, pesar, todo lo que hacemos con nuestras manos nos fija en el cerebro lo que estamos haciendo. No es lo mismo escuchar algo que hacer algo. Entonces, por eso la memorización tiene que pasar por un proceso en el que pues se implique lo manual. Y muchas veces, perdón, maestros tradicionales, pero muchas veces es que piensan que memorizar es repetir solo la información conceptual y no solo tiene que ver con las palabras, no solo tiene que ver con la parte abstracta, tiene que ver con lo manual. Hay que hacer las cosas. Así que en ese sentido, la memorización que aquí se propone, la que están viendo en pantalla, tiene que ver con la retención, evocación y fijación del acto de recordar, pero sí ha pasado por un proceso manual, sea cual sea este. Bien, bueno. El maestro, en este caso el educador, pues es la figura principal, ya lo dijimos, es el transmisor del conocimiento, el alumno es el receptor, es el que es capaz de recordar, esperemos, porque luego de tanto repetir a veces también se olvida. Es, pues suena ilógico, pero a veces esto también pasa, ¿no? Entonces, reproducir la información, recordar, muy importante. Bien, el educando y el educador. La evaluación de la didáctica tradicional, pues es una etapa en la que, como aquí se ve, es una etapa de mucho miedo, porque si vamos a reproducir información, todo depende nada más de la memoria, de la evocación, de los conceptos principales y de la definición de esos conceptos que no es nada fácil. No es nada fácil retener tanta información en muy corto tiempo. Entonces, reproducirla como se hacía, como se hace también en algunas ocasiones, actualmente a través de exámenes, ¿no? Entonces, pero déjenme decirles, no solamente ha existido el examen escrito, en otras ocasiones también, en otros momentos, los maestros han pedido que se reproduzca verbalmente de forma oral y que los que pasen por un examen oral quiere decir que vas a repetir la lección completa de memoria. Entonces, pues es algo muy estresante. Am, no sé, yo desde mi punto de vista lo podría decir ya libremente. No estoy de acuerdo con esto. No me gustan los exámenes, no me gusta ponerlos y tampoco me gusta que se aprendan las cosas así tal cual, ¿no? Al pie de la letra.
Me gusta más la interpretación, la reflexión. Sin embargo, también pienso que los exámenes pueden ser de otra forma. Ustedes ya han pasado por este proceso conmigo cuando les he puesto un quiz, ¿no? Entonces, bueno, pues el quiz lo veo como una forma de reforzar lo aprendido, como una manera de identificar lagunas, ¿no? Algo que no he aprendido, pues ahí tengo una laguna. Y también utilizamos el quiz, pues para repasar, ¿no? A manera de repaso. Pero bueno, en la escuela tradicional se tiene que hacer sí o sí los exámenes. Es una etapa en la que al profesor se le permite comprobar los conocimientos adquiridos y todavía lo veo también, por ejemplo, en la licenciatura en Derecho. Tengo por ahí, bueno, a veces doy clases en Derecho. También tengo muchos conocidos en el área del Derecho. Y muchos maestros del derecho siguen considerando el examen el 100% de la calificación de su materia. Y de cierta forma les doy la razón, porque también la ley al pie de la letra tiene que ser conocida por el estudiante de derecho, ¿no? O sea, si un abogado no se sabe la ley, pues entonces ¿para qué está? Así que para ciertas áreas sí va a ser necesario, indispensable este tipo de práctica. Habría que analizarlo, habría que discutirlo también con ustedes. Bueno, aquí tenemos características de esta evaluación, que son condiciones para la calificación, que es dada por el maestro. Hay que tener en cuenta los criterios. Se otorgan resultados únicamente cuantitativos y esto es otra forma es otra forma de criticar, aunque pues tiene sus ventajas también. La evidencia es importante. Entonces, otorgar, perdón, resultados cuantitativos y además, como ya se podría notar, la calificación es lo más importante. Y los padres hoy día están acostumbrados también a recibir calificaciones. Y si no hay calificaciones, pues ponen en duda el proceso formativo. De esto también me gustaría hablar con ustedes, estar discutiendo este tema, ¿no? Se establece por el docente sin tener en cuenta la valoración y participación del alumno. En este caso, en la didáctica tradicional, no se toma en cuenta el desempeño, únicamente lo que hayas sacado. Lo que sacaste es eso, pues tienes eso. Y no se toma en cuenta el desempeño. Yo creo que esta parte sí es importante de tomar en cuenta. Se tiende a castigar el error. Esta es otra crítica a la didáctica tradicional. La didáctica tradicional castiga el error, lo sanciona y no te permite una retroalimentación ni una recuperación. Determina quiénes aprueban y quiénes reprueban el curso. Bueno, lastimosamente así es en la didáctica tradicional que todavía seguimos viviendo y yo fui víctima también de esta didáctica tradicional. Lamentablemente, en una materia de historia, que bueno, ustedes saben, a mí me gusta la historia, pues reprobé historia, increíblemente. Y esto porque, bueno, mi maestro nos ponía a leer un libro completo, a que nos aprendiéramos todos los sucesos, eventos, personajes, fechas, datos muy precisos y su examen consistía en una hoja, no una, no, 3 hojas de tamaño oficio de papel revolución, de esas que son como grises. Nos repartía a todos 3 hojas en blanco, ¿verdad? Y nos decía, ese es el examen, ¿eh? El día del examen, me van a escribir toda la historia que pasó desde el año 1860 a 1978. Y ese era el examen. Y bueno, pues a veces no daba tiempo de poner todo, a veces no, nos confundíamos en personajes, como no comprendíamos qué estaba pasando en la historia, pues no sabíamos ni qué poner, vaya. Entonces era una frustración muy grande porque a pesar de que a mí me gustaba la materia, no le veía sentido al examen y reprobé, obviamente, ¿verdad? Porque en ese examen se determinaba todo. Pero bueno, luego les contaré qué pasó después. Bueno, el docente, como ya dije, fue teniendo este poder, fue teniendo esta autoridad.
de corregir al alumno, ¿no? Entonces, los castigos es algo que acompaña a la educación tradicional, aunque debo decir, esto no es lo que dice la didáctica magna, ni tampoco lo que dicen Herbart, Pestalozzi, Comenio y Radke. Si leemos los textos de estos autores, en ellos sí aparece la palabra disciplina, sí aparece la palabra castigo, mas no dice que hay que someter al alumno, ridiculizarlo, no dice que hay que humillarlo, no dice que hay que inventar, a ver, el mejor castigo del mundo, ¿no? Y sin embargo, pues es parte de lo que se hacía y lo que se sigue haciendo en algunos casos, ¿verdad? Es un tema muy debatible, igual y podemos comentarlo por ahí. Ustedes incluso ya expresaron ciertas cosas en el Padlet. Ahí pusieron ciertas anécdotas, ciertas cosas que representaron pues mm, algo que pesó en el autoestima en algún momento. Y sí, ¿no? Esta ridiculización, cuando el maestro te llama tonto. A mí me tocó un maestro, por ejemplo, que me cerró la puerta en la cara. Y yo lejos de enojarme me reí. Me pareció muy chistoso la situación, pero yo estoy consciente de que eso no está bien, ¿no? Ni de que yo me riera, ni de que el maestro me aventara la puerta. Pero pues estoy consciente de que esas son circunstancias que a veces pasan en las escuelas. Y no está bien, hay que decir que no está bien, ¿no? Durante mucho tiempo hemos visto esto, ¿no? La humillación, en nuestros tiempos el bullying que hacen los maestros a los alumnos, sigue habiendo ridiculización, sigue habiendo estigmatización, estos son los rebeldes, estos son los ñoños, estos son los nerds, o sea, cosas que pues lastiman a los alumnos y no hay que decirlas, ¿no? O sea, quiero decir, aunque nosotros pensemos eso, no hay que verbalizarlo, ni tampoco darlo a conocer con los alumnos. Entonces, bueno, pues hay muchos maestros que en nuestros días tienden a sacar al alumno, ¿no? Tienden a, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, vete. Entonces, bueno, pues también es otra forma en nuestros tiempos de pues revivir la didáctica tradicional, ¿verdad? Bueno, pues dice, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues en 1969 dice, ¿qué notas son estas? Los papás enfrentando al niño y dándole su lugar al maestro. En 2009, ¿qué notas son estas? Pues ya cambió el escenario, los padres reclamándole a la maestra que es temerosa y que el alumno pues está muy contento porque como ya tiene la carta sobre la mesa, vela sobre la manga, pues bueno, ningún extremo es adecuado, es parte de las críticas que podemos hacer a la didáctica tradicional. Pues hasta aquí, no quisiera avanzar más sin que ustedes estuvieran, quise aprovechar pues que ya estaba yo aquí en la sala para grabarles esta sesión. Véanla cuando puedan, pero véanla para que podamos platicar de esto y mucho más cuando estemos juntos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.